La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Buenos días, seguidores de APAC TV. Miren, un poquito afónica por todas las travesuras que hacemos a través de APAC TV. Hemos recorrido grandes caminos, especialmente en la época de las fiestas del Yamor, pero estamos listos ya para empezar otro programa de La Tulpa, un espacio de diálogo intercultural e intergeneracional para conversar con usted que nos está mirando en todas partes del mundo, especialmente nos miran en Italia, en Japón, en España, en Nueva York, y aquí en el Ecuador, en Cuenca, en Quito, en Imbabura, en todas las ciudades de la patria ecuatoriana nos están mirando. Opine, comente, comparta estos diálogos, así nos ayudan a generar mejores contenidos que a usted le interesa conocer. El día de hoy estamos con el director, el administrador técnico del consorcio Taita Imbabura. Con él vamos a conocer cómo fue el proceso para llegar al área protegida del coloso, de nuestro protector, el Imbabura. Con César Cotacachi estaremos en breves segundos. Ya volvemos. Y sí, ya estamos, como anunciamos, con César Cotacachi, el administrador técnico del consorcio, el Taita Imbabura, para conversar sobre esta área protegida que hace unos días nomás el Ministerio de Ambiente la declaró así. Alipun Yamashi, buenos días, bienvenido, Cecitar. Bueno, muy buenos días con todos, un gusto poder saludarles y compartir este espacio con ustedes y contar los proyectos que hemos estado desarrollando para finalmente lograr la declaratoria del Taita Imbabura como una nueva área protegida del SNAP. A ver, un poquito para conocer cuáles fueron esos esfuerzos, ese proceso, a dónde nomás se fueron, cuánto tiempo caminaron. Bueno, es el actual área declarada como, bueno, el nombre oficial dado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica es Área Protegida Autónoma Descentralizada Taita Imbabura. Y este es el resultado de varios años de trabajo de muchos técnicos, de muchas instituciones, el aporte de ONGs, en fin, estudiantes, profesionales, ciudadanía en general. Yo creo que todos hemos estado interesados de una u otra manera en que el volcán Imbabura entre a formar parte de alguna de las categorías de área protegida y finalmente se ha logrado esto. Y si empezamos un poco a desmenuzar todo el trabajo que se ha realizado, yo creo que nos alargaríamos demasiado, pero sí es importante mencionar justamente a manera de resumen lo que acabamos de decir. Es el resultado de un trabajo conjunto de varios técnicos, de instituciones en las cuales podemos mencionar en estos últimos tiempos, en estos últimos años, a los 3 municipios que en el año 2012, mediante ordenanza, crearon un área protegida municipal, es decir, entre los municipios de Otavalo, Antonio Ante e Ibarra. Y para que finalmente en diciembre del año 2018 se sume también la prefectura de Imbabura con quienes firman un convenio y se da a luz, si cabe el término, para que nazca el consorcio para la gestión del área ecológica de conservación Taita Imbabura, de la cual forman estos 3 municipios y la prefectura de Imbabura. ¿Y por qué realizar este trabajo, organizarse para que sea declarada como área protegida el Taita Imbabura? Bueno, Jimena y con todos quienes nos están viendo por este medio, hay que reconocer que han habido varias falencias, especialmente de tipo político, sí, me atrevería a decir, ¿no? Uno de los errores que nosotros cometemos en las instituciones públicas, no es que ahora esté mencionando uno en especial, sino en este trayecto, siempre ha habido un poco de celos profesionales,
un poco también celos políticos, que un municipio sí quiere, el otro no quiere. Qué También pena. organizaciones comunitarias, ¿no es cierto?, que al verse afectados por estas declaratorias, la gente quiere también proteger su interés propio, ¿no?, de proteger sus predios. También hacendados, organizaciones que se han juntado para reforestar, por ejemplo, estas áreas con fines de uso comercial. O lo otro también que acabamos en estos últimos procesos, hemos identificado varias plantaciones de pino, por ejemplo, en la parte alta, que incluso con el apoyo de las mismas instituciones públicas que están llamadas a protegerlas, se ha dado ciertos permisos y que a veces es un poco comprometedor también, ¿no? Ahora aprovecho a manera de anécdota y también de experiencia y de una buena recomendación, que los funcionarios públicos que están ocupando estos espacios muchas veces tratan de poner trabas y de no apoyar a las instituciones que en cambio están enfocándose para lograr, en este caso específico, proteger ciertas áreas que son importantes. Hablando con pertinencia, conocedores, con experiencia y nativos también de esta tierra que se conoce que no más hay, que hay que proteger, ¿no? Exactamente. Entonces, todos esos problemas, o más bien dicho, todas estas situaciones causaron estas dificultades, estos problemas, para que no se dé esa unidad y nos demos cuenta que todos de una u otra manera necesitamos de los recursos, especialmente el tema del agua, que es uno de los objetivos principales, cabe mencionar esto, que convocó para que estos 3 municipios y la prefectura firmen este convenio. Es decir, garantizar el tema del agua en cantidad y calidad de aquí en adelante para las actuales y futuras generaciones, Jimena. Con estos antecedentes, César, se podría decir que se corría el riesgo porque incendios forestales, se quemaban hectáreas, cientos de hectáreas siempre en verano acá en el Taita Imbabura, la deforestación, el agua no era bien cuidada. De pronto también estos antecedentes fueron para lograr cuidar con normativa legal este espacio natural. Exactamente. En el transcurso de este tiempo ha habido distintas leyes y finalmente tenemos, bueno, en la actualidad tenemos el Código Orgánico de Ambiente, que es el documento clave para cuidar, en este caso, las nuevas áreas protegidas. Y eso se está detallando en el reglamento para aplicar el Código Orgánico de Ambiente, la cual ya tiene incluso sanciones. Usted recordará, Jimena, y con todos, la Constitución de nuestro país desde hace algunos años atrás ya otorga derechos también a la naturaleza. Claro. Y cualquier persona que cometa algún tipo de infracción o atente contra la integridad de los recursos naturales puede estar sometida a las sanciones respectivas. Entonces, en este aspecto, consideramos que es un gran logro finalmente haber logrado esta declaratoria. Obviamente ha habido organizaciones comunitarias, ha habido instituciones que de una u otra manera, empresa privada también que de pronto puede ver afectada, no en el mal sentido de la palabra, sino más bien ciertos intereses, me refiero específicamente al querer aprovechar estos espacios para la agricultura, para el aprovechamiento de la madera u otros fines, incluso la misma actividad turística. Muchas veces se habla del turismo como la industria sin chimenea, pero el turismo sin planificación, el turismo descontrolado, puede ser igual o aún más peligroso que muchas otras actividades porque estamos atentando directamente contra estos recursos. Y todo lo que se quiere lograr con esta área protegida no es que vamos a prohibir el uso, y eso que quede claro también, sino más bien mediante la ley se controla, se protege y se conserva de mejor manera estos recursos. Y si alguien se siente afectado, lo que nosotros hemos estado haciendo desde el consorcio, específicamente desde los talleres de capacitación de educación ambiental, es mostrar que hay otras alternativas aparte del pastoreo, de la agricultura o del uso y aprovechamiento directo de los recursos, en este caso recursos maderables, por ejemplo. Sino mencionar también que entre estas actividades mucha gente dirá, ¿qué podemos hacer? Precisamente la actividad turística planificada, bien llevada, puede
aportar grandes beneficios y eso económicos vamos a conversar a las en el familias. otro bloque, César. Vamos ampliando esto del área protegida, ¿no? La número 63 a nivel nacional Exactamente. constituida. ¿Cuántos kilómetros están declaradas o cuántas hectáreas declaradas zona protegida? Bueno, área hay que protegida? mencionar también, antes de dar la cifra actual, que en el 2012 había un estimado de cerca de 8.000 hectáreas las que se estaban protegiendo con la declaratoria de área protegida, no, más bien dicho, de zona protegida municipal, mediante ordenanza de los 3 municipios en ese entonces. Pero el acuerdo 083 que pide el Ministerio del Ambiente, con el cual se conformó el expediente, sí, estos ya exigían, por ejemplo, que tomemos ciertas condiciones para declarar esta área, entre las cuales no tenían que estar constando dentro de la potencial área protegida, plantaciones, por ejemplo, de pino o de eucalipto, no tenía que haber actividad minera, teníamos que buscar la manera más correcta, técnica también, para que estas áreas no sean pobladas. Había que tomar estas y otras condiciones más que exigía el acuerdo 083. Sí, y con esto nosotros logramos finalmente armar todo el expediente y presentar al Ministerio del Ambiente para lograr esta declaratoria. Entonces no fue un proceso fácil. Entonces, contestando a su inquietud, después de toda esta explicación, como decía hace un momento, cerca de 8.000 hectáreas, el límite tuvo que subir con las consideraciones que exigía el Ministerio del Ambiente, y finalmente se llegaron a proteger y declarar como área protegida un poco más de 3.717 hectáreas. Son las que... Más de la mitad, ¿no? O sea, sí. Bueno, subir, pero lo que entendemos también es bajar inversamente proporcional. Estamos hablando nosotros, el CECITA dice subir las hectáreas que no van a ser protegidas. Más bien me explico, subimos, quiero decir, la cota, sí, porque aproximadamente en el año 2012, al menos en la zona de Otavalo, se tomó como referencia la cota de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y dentro de esto estaban varios predios y muchos de ellos estaban en conflicto porque con esta declaratoria muchos de estos terrenos que no constaban o no contaban con la debida escritura y el registro de la propiedad, los documentos que otorga el registro de la propiedad, entraron en conflictos. Sí, y fueron un poco más de 8 años que muchas de estas propiedades no pudieron ser legalizadas porque estaban dentro de un área protegida. Y por esa razón, con las exigencias del Ministerio del Ambiente, se subió la cota a aproximadamente, no es que estamos alrededor del complejo tomando una cota específica, pero está entre los 3.000 y 3.100 metros sobre el nivel del mar. Es decir, subimos un poco más de 200 metros, sí, con lo cual se deja libre varios de estos predios que, como menciono, no podían ser legalizados, ahora ya lo pueden hacer, con la finalidad también de que la población siga participando de este proceso de educación ambiental, de sensibilización, de concienciación ambiental. Y hay que mencionar también que hace algunos meses atrás, por ejemplo, el gobierno provincial de Imbabura presentó formalmente el Plan Provincial de Reforestación, en la cual se menciona también que del límite de las áreas protegidas tiene que haber una franja de aproximadamente 2 kilómetros, sí, que va a cumplir la función como de zona de amortiguamiento. Porque hay que notar también, Jimena, y con todos los amigos que nos miran por este medio, que quienes conocen el sector, la presión de la gente sobre los recursos del volcán Imbabura son tremendos, ¿sí? Y eso nos tocó trabajar muy duro en este proceso de socialización cuando empezamos a armar con el equipo consultor todo este expediente. La mayoría de la población aceptó y decidió apoyar, pero siempre hubo un sector que se oponía, que protestaba. Y uno de los argumentos es que decían, pero si cuando nosotros vivíamos antes, hace algunos años atrás, nunca tuvimos que hacer esto. Y la preocupación de la gente siempre es pensar que en este caso el gobierno, el municipio o el Ministerio del Ambiente, que entra como actor nuevo, les iba a quitar estos predios, se iban a quedar sin nada, lo cual tuvimos que desmentir y decir que no era ese el objetivo. O sea, ¿qué hace el Ministerio o cualquier otra institución con estos predios?
crear mayor conflicto social, conflicto ambiental, sino más bien en las instituciones públicas, en este caso, como entre muchas de las competencias que tienen, es el de velar y ayudar a conservar el entorno natural, pues de buena forma estábamos haciendo este trabajo para garantizar el cuidado y conservación de estos recursos. Y para los seres humanos, las plantas, las aves que existen ahí, son 3.717 hectáreas. Esa es el área protegida. ¿Qué nomás encontramos ahí? Sí, tenemos varios ecosistemas. Para que no nos alarguemos mucho en el plan de manejo, se identifican 5 o 6 áreas, zonas de vida, más bien llamémoslo así, pero para que todos nos demos cuenta, se está protegiendo de manera general la franja de bosque nativo que está alrededor de todo el complejo volcánico Imbabura y la parte alta, que en su mayoría son ecosistemas de pajonales. Y en la zona de la parroquia de Ilumán y de San Roque, aproximadamente en estos 2 cantones, en la parte alta, tenemos también remanentes de bosques de polilepis. Sí, que muchos de ellos, hablando, por ejemplo... Antonio Ante y Otavalo, ¿no? Exactamente, pero el más conocido es el bosque de polilepis de Antonio Ante, que incluso dentro del proyecto Geoparque Imbabura se lo está tomando como un nuevo geositio, ¿sí? Para... bueno, a pesar que en el cantón Antonio Ante mucha gente conoce de este lugar y de los cuales algunos han hecho la visita a este bosque y mencionan que es un bosque prácticamente natural, muy hermoso, y se quiere habilitar algunos senderos para la visita a través de actividades turísticas. ¿No? Planificada, exactamente. Ya no irse a la provincia del Carchi, ¿no? Porque ya hay el polilepis, ¿no? Claro. Una maravilla también, perteniendo aquí. Exactamente, ahí en la Reserva El Ángel. Y hace poco también, ¿no? En el mes de mayo, si mal no recuerdo, en uno de los cantones de la provincia del Carchi, se declaró también las pocas hectáreas que quedaban del bosque de Arrayanes también como un área protegida. Entonces vemos cómo el interés de la gente se está volcando, ojalá fuera de todos, pero cada vez hay grupos de jóvenes, de personas adultas, profesionales, no profesionales, profesionales de distintas ramas, no solamente gente involucrada en el tema ambiental. Hay abogados, médicos, choferes, taxistas, amas de casa, profesores, en fin, gente que cada vez se está dando cuenta de la importancia de conservar estos ecosistemas, de estos espacios naturales, porque de ello depende nuestra vida. Exacto, nuestra vida. Y a propósito, ¿qué sistema hídrico existe ahí? ¿A dónde nomás abastece el agua del Taita Imbabura? ¿Cómo nos favorece a nosotros y sobre el turismo comunitario responsable? Vamos a volver en el siguiente bloque con César Cotacachi, técnico administrador del consorcio, del consorcio para la gestión del área ecológica de conservación, Taita Imbabura. Exacto, ese es el, nombre largo. El nombre. Ya volvemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla.
imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. Seguimos en La Tulpa conversando con César Cotacachi, el administrador técnico del consorcio Taita Imbabura. Ya es un área protegida declarada por el Ministerio del Ambiente. Hace poco nomás, el Taita Imbabura, 3.717 hectáreas y un poquito algo más. ¿Y qué contiene el Taita Imbabura? Muchas veces le vemos aquí, decimos qué lindo, que está despejado, le tomamos fotografías, subimos a las redes sociales, ponemos algo bonito, pero no sabemos cómo nos ayuda, Cecitar, y no le cuidamos también. ¿Qué nomás hay en el Taita Imbabura? Sí. Es importante mencionar que no solamente hablamos de biodiversidad como un término general. De acuerdo al plan de manejo tenemos más de 100 especies de plantas identificadas aquí dentro del complejo Taita Imbabura. Tenemos una gran cantidad de especies de aves. También tenemos varias especies de anfibios, reptiles, incluso peces y crustáceos. Por ejemplo, cuando hablamos de peces hablamos de la chalúa, como lo mencionamos en Quichua, o la preñadilla, que es una especie nativa y que está en peligro también de extinción, por así denominarlo, al menos en nuestra área. Y la ventaja es que empecemos a cuidar estos espacios. Tenemos gran cantidad también de otros recursos, en este caso el tema del agua. Para los que hemos visitado, por ejemplo, la zona de Araque, tenemos una de las vertientes más grandes que aporta con una buena cantidad de agua para el lago San Pablo o Imbacucha. Sí, y también hemos conversado con los demás compañeros técnicos de los municipios. Si nos fijamos, por ejemplo, a la altura de la cascada de Peguche están saliendo 3 acequias y estas acequias están llevando el agua en su mayoría al cantón Antonio Ante y también aparte del cantón Ibarra, me parece, Jimenita, para el tema del riego. Exacto, entonces es importantísimo notar que varios de los productos que nosotros consumimos en los mercados locales sí se debe al agua que proviene del lago San Pablo, de la cual, claro, hay otros aportes importantes, por ejemplo, del río Itambi, sí, de otras vertientes que están en la zona de San Rafael. También está la vertiente, el que mencionaba, la vertiente de Araque, que es una vertiente importantísima que aporta gran cantidad de agua hacia el lago. En general, tenemos varios espacios importantes, como mencionaba hace un momento. Son los ecosistemas más grandes, ¿no? De bosque nativo, de pajonales y el bosque de polilepis. Pero que nace del volcán, del Taita Imbabura, del monte Imbabura. Sale el agua. Bueno, es un proceso un poco complicado de explicar, pero yo creo que lo podemos mencionar en pocas palabras. En épocas de lluvia, sí, el ecosistema de pajonales actúa como un colchón o como una gran esponja que absorbe toda la cantidad de agua y poco a poco va filtrándose
hasta llegar a una capa que los geólogos denominan la capa freática. Sí, es el máximo nivel hasta donde puede filtrarse, de ahí ya no puede avanzar el agua más abajo y como se acumula busca alguna salida. Y es por esa razón que más abajo vemos cómo tenemos la gran cantidad de vertientes. Claro. Entonces, el agua que tenemos en varias de las vertientes, en el cantón Ibarra, en el cantón Antonio Ante, aquí en Otavalo, por ejemplo, antes de la declaratoria, el equipo de comunicación del Ministerio del Ambiente vino para ayudarnos a hacer tomas, para sacar el video, y fuimos a visitar la vertiente de San Juan Puglio, en Ilumán, ¿sí? Y ahí no había ninguna persona lavando la ropa. Y logramos ver como 3 o 4 preñadillas en esa vertiente. Yo no me imaginé que habían preñadillas, las hay. Entonces, es eso lo que importa para todos, ¿no? A veces pensamos, pero si el volcán está allá arriba y las vertientes están acá abajo, ¿en qué nos afecta? Es todo un proceso que hay que entender, sí, y es por esa razón que tratamos de conservar estos ecosistemas. Agua pura sobre todo, ¿no? Exactamente, que agua limpia. Pura, Ajá. agua limpia, y lo que decía César, los colchones, ahí hay el musgo también, ¿no? Y gotita a gotita va cayendo y se van haciendo los riachuelos y facilito nosotros abrimos las llaves y consumimos. Pero no solamente, César, el hecho de lavar la ropa y del riego para la producción alimenticia, pero también hay algunas zonas que utilizan para consumo humano. Exactamente, muchas familias que no tienen todavía el servicio de agua potable acuden directamente a las vertientes a cargar. Yo creo que es también una costumbre que hay que seguir manteniendo, pero también aportando para que estas vertientes no se dañen. El tema hace un momento también decíamos cómo el aumento de la población está ejerciendo una presión cada vez más grande. Y lo que no terminé de contar también, que en estos talleres de socialización la gente recordaba los buenos tiempos, entre comillas, cuando ellos eran niños, personas de 60, 70 años los que más reclamaban. Y les hacíamos caer en cuenta de que sí, hace 50 o 60 o más años, claro, la población era menor y teníamos suficientes recursos para todos. Pero ahora la población no solamente se ha duplicado, yo creo que se ha multiplicado por 4 hasta por 5 veces, y según el plan de manejo actual y basándose también en los censos de hace algunos años, estimamos que ahora es más, pero al menos son datos oficiales, más de 75,000 personas estaríamos viviendo alrededor del complejo volcánico Imbabura. Imagínense cuánta cantidad de gente para tan pocos recursos, por lo cual amerita cuidar estos espacios. Entonces les decíamos a los vecinos, a los comuneros, pues más bien que nos ayuden a conservar estos espacios, haciendo hincapié de que antes, claro, eran otros tiempos y ahora ante la necesidad de más recursos, ante el aumento de la población, sí era importante ya fijar nuestros ojos en estos recursos, valga la redundancia, y empezar a cuidarlos para garantizar, como decíamos al inicio de la entrevista de este programa, nuestra vida y la vida de nuestras futuras generaciones. De los que vienen. Pero César, muchas veces dicen, ¿a mí qué me importa? Preñadillas, ¿y qué serán las preñadillas? ¿Y para qué sirven las preñadillas? Sí, bueno, antes podrían haber consumido, pero ahora podemos ir al mercado, comemos pescado, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el valor de esos ecosistemas? Claro, podemos hablar de varios términos. Uno de los más comunes es que estas especies, por ejemplo, cumplen el papel como bioindicadores. Estos animalitos no vivirían si el agua estuviera contaminada. Solamente hagamos una comparación si nos vamos al río Hatunyaku, por ejemplo, si cada vez está más contaminado por todas las aguas servidas y por el tema de agroquímicos en algunas parroquias. No vamos a señalar a nadie, pero muchas veces nos justificamos y decimos es lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Pero también hay que darse cuenta de que estos espacios son importantes justamente, ahora más, con el tema de la pandemia, cómo muchas de las costumbres están cambiando. Ahora la gente, claro, sigue visitando los sitios habituales antes de la pandemia, pero el comportamiento post-pandemia, como muchos los denominan, es buscar espacios naturales. Tanto andar con las mascarillas, se ha hablado de que es un poco perjudicial para nosotros mismos respirar el mismo aire que hemos respirado. ¿Y quién no quiere tomarse un tiempo, un fin de semana? Y estoy seguro que el día de ayer, por ejemplo, mucha gente salió aprovechando el fin de semana a áreas naturales para quitarse la mascarilla y poder respirar un aire más limpio. Y eso nos garantizan estos espacios naturales. En cambio, la vida dentro de las ciudades tiene sus pros y sus contras también, sí, es donde vivimos, donde trabajamos, donde habitamos, pero también siempre necesitamos
refrescar nuestra mente, nuestro espíritu, y en eso juega un papel importantísimo el tema de la naturaleza. Y muchos médicos, incluso por el tema de la depresión, de la ansiedad que ha provocado esta pandemia, recomiendan mucho salir a entornos naturales para respirar y relajarnos y curar nuestra depresión, nuestra ansiedad, el estrés que esta situación nos está provocando. César, ahora si ya está declarada área protegida, usted hablaba de una socialización, me imagino una socialización previa para conocer qué es lo que contiene, cuánta gente está involucrada. Hablaba de unas 75,000 personas, tanto de Otavalo, Antonio Ante e Ibarra. ¿Qué se beneficia de todo ese ecosistema que existe en el Tayta Imbabura? Pero después de declarar el área protegida, ¿cuál va a ser el trabajo para concienciar a los que habitan ahí, alrededor del Tayta Imbabura, y las personas que llegan? Bueno, en este aspecto ya nosotros hemos venido trabajando. Mencionaba también que en diciembre del 2018 se creó el consorcio Tayta Imbabura con la participación de los 3 municipios y la prefectura, municipios de Otavalo, Antonio Ante y Ibarra. Y el equipo técnico, que al momento solamente estamos 2 personas, es decir, una ingeniera que cumple el trabajo de secretaria contadora y mi persona como administrador técnico. No podíamos avanzar mucho hasta no tener el plan de manejo. Ahora ya tenemos el plan de manejo y en estos días que nos queda de septiembre vamos a presentar ya el presupuesto para el próximo año 2022, en la cual ya consta la contratación de un equipo técnico un poco más amplio que va a empezar a trabajar y para lo cual vamos a necesitar más recursos también, y de ahí viene la presión en el buen sentido de empezar a hacer gestión tanto en instituciones públicas a nivel nacional o incluso ONGs, organizaciones no gubernamentales a nivel nacional o internacional, para buscar también exactamente la empresa privada, que tiene que ser corresponsable también en el manejo de estos espacios. Entonces, sí es importante en esto, y después de esta declaratoria vamos a seguir trabajando en lo que hemos venido haciendo y también guiándonos por lo que nos dice el plan de manejo. Pero en términos generales vamos a trabajar en la conservación de estos espacios con la contratación de guardaparques, 1 por cantón al menos, quienes estarán vigilando constantemente estas zonas, tratando de que la gente, al menos ahora que tenemos la época de verano que nos ha llegado un poquito tarde aparentemente, bueno, ayer parecía que iba a llover un poco, pero con 1 día o 2 días de sol ya nos pone en riesgo. Hay veces el pajonal se seca rápidamente y puede ser propenso a incendios forestales. Ustedes recordarán, uno de los más grandes incendios que tuvimos fue en el año 2017, en agosto, 18 y 19, no tuvimos mucho, pero el año pasado, 2020, en agosto, se volvió a incendiar a inicios de ya casi un año. Jimenita se acordará cómo Mojanda y el Imbabura se incendiaron casi al mismo tiempo. Sí, son zonas devastadas, sí, ¿no? Y ventajosamente contamos con el apoyo de varios comuneros, de algunas juntas parroquiales también, que nos dieron su apoyo y logramos apagar el fuego, pero sin que antes haya hecho un daño. Y según datos rápidos, un poco más de 40 hectáreas de bosque nativo y de pajonal se quemaron en el incendio del año pasado. Entonces, rápidamente vamos a seguir reforestando. Este año logramos plantar 20,000 arbolitos con el apoyo de comunidades. En el caso de Otavalo, apoyó mucho la comunidad de Uxxa, Quinchuquí. En Antonio Ante lo hicimos con la comunidad de Cerotal, Andrade Marín. Sí, en Ibarra lo hicimos en Zuleta, en la comunidad de Labra, en San Clemente. Son las comunidades que apoyaron en este proceso de reforestación. Qué bueno. Vamos, nos dicen unos saludos, comentarios, si nos ponen en pantalla, por favor. María Terán, desde el consorcio, ¿cómo han visto el aspecto de la minería que a futuro podrían afectar las fuentes de agua? Es una pregunta de María Terán. Ginette da Silva dice, ¿no? Saludos desde Colombia. Qué bonito cuidar y permitir que las aguas del Tayta Imbabura fluyan limpias. Me gustaría conocer si hay pueblos ancestrales en esta zona y cómo se relacionan con este ecosistema. Gracias, Colombia. Ese es Cecita. Me parece que esos son los... La primera, ¿cómo cuidarían de pronto la minería? Si... Bueno, el tema de la minería, ventajosamente, según el documento del ARCOM, que era un requisito de la Agencia de Regulación de Control Minero,
Ventajosamente dentro del área que estaba prevista ser declarada como área protegida no se encontró ninguna concesión minera, más bien hacia abajo, en el sector del Chilco, entre Camuende y compañía, tenemos una mina. Hay que hacer un manejo de estas áreas también, no podemos seguir permitiendo que esto vaya sucediendo. Porque está ahí mismo en el Taita Imbabura, pues es el Imbabura, ¿no es cierto? Y uno de los daños también de la cual nos estamos lamentando hasta ahora es el tremendo hueco que hicieron cuando sacaron material pétreo para para el asfaltado en la vía San Pablo-Zuleta y destruyeron una parte importantísima del Pucará de Atallaro. Hay un cráter inmenso ahí que hemos sugerido nosotros como consorcio, con el apoyo de los municipios y la prefectura, ver la manera de rellenarlo, no con basura, sino con el mismo material pétreo, con la finalidad de recuperar este sector, porque desde la comunidad de Araque había un sendero que llegaba o permitía el acceso hacia la parte alta del Pucará de Atallaro, que según nos comentaban era parte de un ritual, de un sincretismo de actividades ahí. Sí, una actividad interesante que se celebraba en las épocas de Semana Santa y utilizaban un tramo en este caso sería de una Huacanián, que es uno de los 6 caminos pre-incas en esta zona. Bueno, cuando llegaron los incas también reforzaron, pero poco a poco es lamentable esto también. Yo creo que en alguna otra ocasión, si nos dan espacio, podemos hablar. Pero para contestar de manera específica y puntual, el tema de la minería ventajosamente no se ha dado a gran escala como en otras partes. Hay que tener cuidado, sí, con las instituciones respectivas, con el apoyo de los municipios también para no permitir que al menos no se den dentro del área de amortiguamiento sea el área protegida o no protegida, porque es parte del Taita Imbabura mismo. Y algo contestado desde Colombia, manifestaban la relación, si es que hay los pueblos ancestrales, que sí hay, ¿cuál es esa relación con el Taita Imbabura? Claro, hasta el momento, dentro del plan de manejo y el trabajo que hicimos, identificamos, yo creo que es conocimiento de todos, existen 4 grandes pueblos que pertenecen a la nacionalidad quichua, en este caso el pueblo quichua Otavalo, quichua Cayambi, quichua Caranqui y quichua Natabuela, que ellos sí, contestando a la inquietud, a la pregunta, siempre han tenido una relación con el volcán. Por esa razón es que el Taita Imbabura, como lo conocemos, es un volcán macho. El término Taita no significa solamente papá, sino también o padre o señor. Y nosotros hemos hablado de que el Taita Imbabura también se lo entiende como que fuese el padre y señor de los volcanes y montañas de la parte norte del Ecuador. Claro, está el volcán Cayambe del un lado, el volcán Cotacachi por el otro, está el Fuyafuya, está Mojanda, está Cusín, en fin. Pero el Taita Imbabura tiene un protagonismo especial dentro de la tradición oral de estos pueblos, y que todos de una u otra manera nos hemos contaminado también de las tendencias actuales y hemos ido olvidando estos mitos y leyendas que de una u otra manera cuentan. Exactamente, ¿no? Jimena. Entonces, lo interesante sería que vayamos recuperando, y precisamente por esa razón es que desde el consorcio estamos desarrollando una estrategia, si cabe el término, una propuesta de educación ambiental intercultural. ¿A qué nos referimos con esto? Pues antes de la pandemia, nosotros, si me dan un poquito de tiempo a explicar esto, quisimos nosotros diseñar un títere a escala normal, por así decirlo, que alguien se pueda disfrazar, y dependiendo de en qué territorio vamos a hacer educación ambiental con niños y jóvenes, el Taita Imbabura se iba a vestir con su traje tradicional. Es decir, si íbamos a hacer educación ambiental en Natabuela, pues el Taita se tenía que vestir con el traje tradicional de ese pueblo. Si vamos al Caranqui, Cayambi u Otavalo, lo mismo. Sí, la ventaja es que el Taita habla el mismo idioma, el quichua. Entonces... Y esta es la vestimenta del pueblo quichua Otavalo. Claro que es el resultado de varias fusiones, adaptaciones en fin, pero lo hemos asumido como nuestro. Pero es importante esto y vamos a ver que hay una relación, aunque muchos digan que no, nos damos cuenta que hay una relación muy estrecha de la gente con su entorno natural, y eso se manifiesta en muchas de estas costumbres y tradiciones. Por ejemplo, decíamos, las mismas fiestas del Inti Raymi, muy aparte del zapateo y de la alegría que tiene,
tiene una estrecha relación precisamente con todo el ciclo agrícola. Si nosotros no tuviéramos buenas cosechas, no habría razón de celebrar estas 4 fiestas, Claro. por ejemplo, o no tendríamos ingredientes importantes para seguir manteniendo la alimentación en las comunidades. Hablábamos del maíz, por ejemplo, en sus diferentes etapas de maduración. Tranquilamente podemos preparar más de 20 platos, entre el choclo, el mote, las arepas, la colada, las tortillas, en fin. Y es por esa razón también que desde el consorcio tratamos de impulsar la recuperación de las semillas nativas, Jimena. De ahí, de lo que se sector. produce. Qué bueno. No nos olvidemos del turismo, el turismo comunitario. ¿Cómo ayudarían si hay las organizaciones? ¿Cómo ustedes están ayudando o cómo van a hacer para que se relacionen con el consorcio del Tayta Imbabura y hacer un turismo responsable? Exactamente, en este aspecto hay que también aprovechar, en el buen sentido de la palabra, la declaratoria de la provincia de Imbabura como un geoparque mundial por parte de la UNESCO. Esto el 17 de abril, si mal no recuerdo la fecha del año 2019. Tenemos 4 años para demostrar esto y creo que es importante que las comunidades también vayan capacitándose en el manejo, si cabe el término, de esta nueva modalidad de turismo. Me refiero al geoturismo. Y para eso nosotros tenemos muchísimo material. Los mismos mitos y leyendas pueden servir para este tema. Justo hablábamos con un compañero de trabajo, con César Jaramillo, que era un técnico que trabajaba en Geoparque Imbabura, ahora entiendo que está en otro cargo, en otra institución, pero con él hablábamos y decíamos, ¿por qué no podemos hablar, por ejemplo, del tema de la etnogeología, en la cual encajaría perfectamente todo este tema del Tayta Imbabura, Mama Cotacachi, el Wambra Mojanda, porque algunas vertientes son machos, hembras, porque solamente de esa manera podemos lograr competitividad, Jimena. Nosotros como provincia estamos conscientes de que es, valga la redundancia, es una provincia muy hermosa, muy bonita. Sí, no es que nosotros nos estemos vanagloriando de ser imbabureños, simplemente reconociendo, simplemente reconociendo cada una de las provincias de nuestro país tiene sus bellezas, pero por algo Imbabura también ha sido conocida como la provincia azul de los lagos, y ahí vienen muchas otras dificultades, lo que está pasando con Yaguarcucha. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, Jimena, es que en estas nuevas modalidades de turismo, cuando hablamos de geoturismo, la gente encuentre un interés y nuevamente vuelque su interés en el buen sentido de la palabra para recuperar esos mitos y leyendas. Muchas veces hemos hecho una reflexión, permítanme sacar el celular, decimos todos tenemos este aparatito. ¿Y por qué no pedimos a los niños, a los jóvenes especialmente, que mientras viven sus padres, sus abuelos, vayan y tomen un pequeño trípode y empiecen a filmar, a grabar sus mitos, sus leyendas, y haya un interés cada vez más por el significado de ciertas palabras? Lo que cuentan los abuelos, ¿no? Exactamente. En la tulpa. Que es importante. Que todavía hay en muchos lugares la tulpa, especialmente con los abuelos. Y por esa razón, incluso hicimos aquí en Otavalo también, en algún momento habíamos mencionado al señor alcalde, Mario Conejo, habíamos hablado también con el señor prefecto, ¿sí? De que es importante, aprovechando el tema de... también con los demás señores alcaldes, no directamente, pero sí a través de los técnicos, hay que, entre paréntesis, mencionar que de estos 4 GATS descentralizados tenemos el apoyo de 2 técnicos profesionales en temas ambientales que cumplen el papel de técnicos asesores del consorcio. Entonces, volviendo al tema, habíamos hablado con el señor alcalde, con el señor prefecto, que aprovechando estos temas, también presionemos para recuperar los nombres propios de nuestra provincia. Me refiero al tema de la toponimia. Ya no hablemos de Cuicocha, sino decíamos Cuicucha. No hablemos del lago San Pablo, sino de Imbacucha, que es el nombre propio, al menos el que conocemos. Sí, muchos de los nombres antiguos tal vez no fueron registrados con la llegada de los incas. Por ejemplo, Yaguarcucha, sabemos que él tenía un nombre antes de que Huayna Cápac le pusiera ese nombre en honor a la batalla. Todos hemos escuchado esa historia de que guerreros locales e incas en su última batalla
vertieron tanta sangre, no toda la laguna, pero sí una parte se tiñó de rojo debido a la sangre por la cual el Inca Huayna Capac cambió el nombre original al último que conocemos como Yaguarcucha. Todos esos nombres, todos esos aportes, grandes o pequeños, van a hacer que la provincia gane competitividad en el tema turístico. Competitividad, que aprendamos a respetar lo que es la provincia de Imbabura como geoparque. Pocos tienen ese privilegio y Imbabura es parte. Y gracias a esa declaratoria también de parte de la UNESCO, César, se ha dado viabilidad para que el Taita Imbabura sea considerada como un área protegida en 3.717 hectáreas. César, con esto nos quedaríamos aquí y tomamos la palabra de que este espacio de la tulpa, cuando ustedes requieran, porque nosotros trabajamos con enfoque ambiental, ¿no? Con pertinencia cultural, porque la cultura, como lo escuchábamos a César, también tiene relevancia, importancia y trascendencia en esta área protegida. Algo más, César, para concluir, para dirigirse a los seguidores de APAC TV que nos miran en el mundo y aquí en el Ecuador. Sí, solamente pedir de todo corazón a todos quienes nos están viendo por este medio que no importa el aporte que nosotros hagamos, grande o pequeño, siempre va a servir para ayudar a conservar estos espacios. Las cosas que podemos hacer nosotros desde nuestra casa, con nuestra familia, las mínimas cosas es que cuando salgamos de estos espacios, no solamente al área protegida Taita Imbabura, a todo espacio natural protegida o no, sí, tratemos de generar lo menos posible de desechos, no vayamos con música alta, no llevemos a nuestras mascotas o si las llevamos tengamos cuidado, sí, porque pueden dañar algunos nidos, pueden afectar. Las personas a veces dicen, exageran ustedes, pero son estas pequeñas cosas que sumados a todos estos descuidos a nivel local, regional, nacional, internacional, van causando estos desastres que poco a poco estamos viendo a nivel del mundo. Por eso digo que las pequeñas cosas que nosotros hagamos tienen grandes repercusiones a futuro. Es por esa razón que vayamos simplemente fortaleciendo nuestra conciencia ambiental y también el respeto a la diversidad cultural para que en este caso específico el área protegida, la nueva área protegida, autónoma descentralizada Taita Imbabura sea pues valorada, protegida por todos nosotros y que sigamos haciendo turismo de naturaleza, sigamos recorriendo nuestra provincia también y apoyando a la gente para que todos hagamos una conservación y una protección adecuada de nuestro volcán. Eso nada más. Se me está prendiendo el celular acá, fíjense. Saludos desde Colombia, bueno, decían por aquí. Gracias, César. Se me prende en APAC TV en el celular. Gracias, César, y a ustedes también por seguirnos. Y lo que dijo César, apoyemos. Lo poco que podamos hacer tiene grandes repercusiones. La preñadilla, un pez negro, algo así, un pez pequeñito, ¿no? Sí. Sí. Tiene mucho que ver. Si usted va a los riachuelos, va al río, va a las vertientes, cuando va a la Imbabura, vienen en funditas, ¿no? Y atrapados los peces ahí, y como gran trofeo, vienen, les venden unos, otros simplemente mueren en el camino. Claro. No haga eso, no coja, los animales de las, no tanto de las zonas protegidas, pero sí de la naturaleza que usted va a visitar, no destruya la naturaleza. César, muchas gracias nuevamente por estar en APAC TV y nuevamente reiteramos que este espacio está abierto para el consorcio del Taita Imbabura. Muchas gracias. Es nuestro y como tal estamos listos como medio de comunicación para que usted se conciencie en temas ambientales. Nos vamos y sin antes, por favor, el equipo técnico. Hoy estaremos una transmisión en vivo desde la provincia del Carchi. En breves minutos nomás saldremos hacia el Carchi con la compañera Samia. Nos invitaron para ser parte, APAC TV, de ese encuentro del pueblo Pasto, tanto de Colombia como de Ecuador. Allá vamos. Y en vivo y en directo estaremos hoy a las 4:30 de la tarde en Yactapi, desde el pueblo Pasto. Nos vemos. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.